Buenas tardes, mi nombre es Nicole Barque y yo les voy a explicar el ejercicio número 5A del parcial. Entonces, el ejercicio 5A del parcial dice que vamos a hacer puntos de inflexión e intervalo de concavidad. Entonces, para empezar, el ejercicio nos da la siguiente ecuación, que es f de x es igual a la raíz cúbica de 4x a la 3 menos 12x. Entonces esto podemos decir que es igual a, esto es igual a decir que 4x a la 3 menos 12x elevado a la 1/3, ¿sí? Entonces podemos hacer, teniendo esto en cuenta, vamos a encontrar los puntos de inflexión. Entonces esto lo podemos hacer es usando la primera derivada y igualando esta en 0. Entonces vamos a escribir esto por acá arriba. X a la 3 menos elevado a la 1/3. Ahora vamos a hacer, como vamos a usar la primera derivada, entonces vamos a hacer este 1/3 pasa acá a multiplicar y a este le restamos un 1. Entonces sería 1/3 por 4x a la 3 menos 12x, ¿sí? Elevado a la 2/3. Porque ahora, entonces, esto equivaldría a 12/3, ¿sí? De x a la 2, porque hacemos este por este, este por este y por este, elevado a este. Entonces, x a la 2 menos 1. Sobre 4x menos 12 elevado a la 2/3. Entonces ahora igualamos, ¿sí? Y esto es igual a esto de acá, lo simplificamos, lo que sea, y esto es igual a 4, ¿sí? Porque 3 dividido en 2 es 4. Entonces 4 por x a la 2 menos 1 dividido en 4x menos 12 a la 2/3. Entonces, ya que sabemos, que esto es igual a 0, entonces tenemos que f de x, ¿sí? Es igual a 0, igualamos, es igual a 4x a la 2 menos 4 dividido en 4x a la 3 menos 12x a la 2/3, que el cual equivale a 0, que es igualado a 4x a la 2 menos 4, el cual es 0, ¿sí? Entonces nos da un resultado de esto. Entonces luego, para sacar la segunda derivada para la concavidad, y pues cómo se comporta la ecuación, esto se tiene que evaluar en los puntos de inflexión. Entonces, para calcular los puntos de inflexión hacemos lo siguiente. Lo vamos a calcular anteriormente con la primera derivada cuando esta es igual a 0, ¿sí? Entonces entendemos que x a la 2 menos 1, ¿sí? Que fue lo que hicimos anteriormente cuando teníamos, lo escribo por acá, no teníamos 12/3 a la x2 menos 1, ¿sí? Entonces de elevado a la 4x menos 12. Entonces tenemos que x a la 2 menos 1, ¿sí? Esta es la primera derivada que hicimos,
es igual a 0, ¿sí? Cual x a la 2 es igual a 1, entonces x igual a más o menos. Entonces entendemos que x a la 2 menos 1 es igual a 0, que esto equivale a x sub 1, 1. Por lo tanto, x vendría siendo igual a más o menos 1, ¿sí? Entonces, así hallamos los puntos de concabilidad. Entonces dice que x sub 1 es 1 y x sub 2 es menos 1. Entonces, para recordar esto para más adelante, vamos a escribirlo por acá. Puntos de concavidad. x1 igual a 1, x2 igual a menos 1. No sé si se vea lo que escribí. Entonces esto lo vamos a escribir acá, pues como para tenerlo en cuenta más adelante, ¿sí? Entonces, pues borremos esto, ¿sí? Y ahora ya que tenemos los puntos de concabilidad, entonces hacemos la segunda derivada. F de x es igual a 8 es igual a 8 de x a la 2 por 4x a la 3 menos 12x a la 2 tercios menos 2 octavos por 4x a la 2 menos 4 por 4x a la 3 menos 12x sobre e elevado a la 1 tercio más 8 por 4x a la 2 menos 4. Y todo esto lo vamos a dividir en 4x a la 3 menos 12x a la 1 tercio. Entonces, pues al resolverlo nos daría lo siguiente. 8x a la 2 por 4x a la 3 menos 12x a la 2 tercios menos 2 por 4x a la 2 menos 4 a la 2. Esto dividido en 4x a la 5 menos 12x a la 2 tercios, ¿sí? Y todo esto dividido en 4x a la 3 menos 12x 4 tercios. Entonces, al resolverlo, su resultado vendría siendo la derivada de f de x es igual a 8x por 4x a la 3 menos 12x menos 2 por 4x a la 2 menos 4 elevado a la 2 de 4 tercios de x a la 3 menos 12x. Todo esto lo dividimos en 4x a la 3 menos 12x de 1 tercio, ¿sí? Entonces borramos todo lo que tenemos acá arriba porque pues ya no lo necesitamos. Y esto equivale a lo siguiente. F de x, bueno, de f de x es igual a 32x a la 4 menos 96x a la 2. ¿Por qué? Porque pues ya vamos a empezar a solucionar primero este lado de acá, ¿sí? Entonces 8 por 4x a la 3 y 12x a la 12x por 8x, ¿sí? Entonces ya siendo 3x a la 4 menos 96x a la 2 y pues esto se daría igual, entonces menos 2 por 4x a la 2 menos 4 elevado a la 2. Esto es dividido en 4x a la 3 menos 3x elevado a la 2 quintas, que es igual a
4x a la 2 menos 12x a la 2 tercios, ¿sí? Entonces, esto es igual que decir 32x a la 4 menos 96x a la 2 menos 2 por 4x a la 2 menos 4 a la 2, ¿sí? Sobre, porque vamos a simplificar estos de acá. Entonces, sobre 4x a la 3 menos 3x por 4x a la 2 menos 12x a la 2 quintos. Entonces, esto equivale a, ahora simplificando esto, ahora vamos a hallar esta parte de acá y así lo simplificamos. Entonces 32x a la 4 menos 96x a la 2 menos 32x a la 4 más 64x a la 2 menos 32 sobre 4 por x a la 2 menos 3x por 4x a la 3 menos 12x a la 2 tercios. Entonces, por siguiente, vamos a intentar solo simplificar esto, ¿sí? Entonces, como tenemos 32x a la 4 y 32x a la 4, estas se cancelan, ¿sí? Y nos queda menos 96x a la 2, 64x a la 2 y menos 32. Entonces, como los dos tienen tienen x a la 2, entonces vamos a hacer menos 96 más 64, que pues eso es igual a menos 32, ¿sí? Entonces tendría menos 32x a la 2 menos 32x a la 2 menos 32 sobre 4 por x a la 2 menos 3x por 4x a la 3 menos 12x a la 2 tercios, ¿sí? Esto ya lo podemos borrar porque pues ya está simplificado. Entonces, esto lo vamos a igualar a 4 menos 4 por 8x a la 2 más 8, ¿sí? Y esto sobre 4 por x a la 3 menos 3x por, vamos a escribir por acá, la raíz cúbica de 4x a la 3 menos 12x. Entonces esto equivaldría a, lo vamos a escribir por acá, esto equivale a 8x más 8 sobre x a la 3 menos 3x a la 3, menos la raíz cúbica, perdón, de 4x a la 3 menos 12x a la 2, ¿sí? Entonces, pues, escribir esto mejor para que se entienda más. Entonces, 8x más 8 elevado a la x a la 3 menos 3x por la raíz cúbica de 4x a la 3 menos 12x a la 2. Entonces, pues, ya que tenemos esto de acá, nos damos cuenta que a la hora de resolver esto, f de x es igual a
f de x de menos 1, porque menos 1, pues otra vez le digo, por los puntos de concavidad que hay acá. Entonces hacemos f de x es igual a menos 1, que es igual a menos 16, porque hacemos 8 más 8, 16, esta de aquí se cancela. Y, bueno, no se cancela, sino que se suma, ¿sí? O sea, no se suma, se reemplaza con el menos 1, entonces sería 8 por menos 1 más 8. Entonces vendría siendo 16 negativo. Sería menos 16 por 1 a la 3, que es menos 1 a la 3. ¿Sí? ¿Por qué menos? Porque por lo mismo saldría x a la 3 menos 3x es igual a menos 1, menos y más, 3, entonces menos más 3, por 4, menos 4, más 12 a la 2 tercios. ¿Sí? Esto nos daría el menos 2, que sería el máximo. ¿Sí? Y ahora vamos a resolver el mínimo, que es 1 positivo, que sería x sub 1, que es igual a 16 sobre 2 que es igual a 2 menos 3 por 4 más 2 a la 2 tercios. El cual equivale a 2 positivo, y este vendría siendo el mínimo. ¿Sí? Entonces ahora que tenemos eso, entonces las respuestas, entonces menos 2 es el max y 2 es el mínimo. Entonces ahora la respuesta nos daría que menos 1, menos 1 equivale al creciente. 1,1 equivale al que decrece y 1, infinito equivale al que crece, ¿sí? Entonces nos dice que grafiquemos eso. Entonces vamos a hacer la gráfica por acá. Vamos a hacer que el 1 lo vamos a poner acá, menos 1, 1 y 1, y acá el más infinito. ¿Sí? Entonces la gráfica dice que menos 1,1, menos 1, menos 1 es el creciente, ¿sí? 1,1 es donde decrece y 1, infinito es donde crece. Entonces empezaría de acá. De acá decrece. Esto mejorcito. Entonces este empieza acá, a subir acá, pasa por el punto, baja al menos 1 y del 1 al infinito crece. Y esta sería la gráfica. Y ya sería el final del ejercicio. Muchas gracias.